Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Los saludo el profesor Francisco Mendoza. Hoy día tenemos una nueva clase del curso de Historia en general, pero hoy día tenemos que ver Historia Universal. Así que vamos a estar atentos a la clase porque el tema termina siendo bastante importante por las consecuencias que este va a terminar trayendo. En la primera clase del curso, recuerden ustedes, muchachos y muchachas, terminamos trabajando entre otros puntos, las características en generales de la historia y entre ellas su periodización. Decíamos que la periodización clásica dividía a la historia, ¿ya? O mencionaba que la historia comienza desde que aparece la escritura, la periodización clásica. ¿Por qué? Porque habían documentos con los cuales uno podía terminar entendiendo lo que sucedió en el pasado. Y esa periodización de Keller terminaba mencionando que existían 4 edades. La Edad Antigua, desde el nacimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano Occidental; la Edad Media, desde la caída de Roma Occidental hasta la caída de Roma Oriental o el Imperio Bizantino en 1453; de ahí en adelante, la Edad Moderna, ya entre 1453 y 1789, en que se produce la Revolución Francesa; y de ahí en adelante, la Edad Contemporánea. La clase anterior de Historia Universal habíamos mencionado que la Edad Moderna es una etapa de tránsito, ya se los mencionaba así. ¿Y por qué les mencionaba de esa manera? Porque les decía que el sistema feudal, muy golpeado producto de la Guerra de las Cruzadas, en la que los señores feudales no pudieron terminar obteniendo las tierras del Oriente y derrotar a los musulmanes, entraron en crisis. Entre el siglo XIII, XIV y XV, el poder de los señores feudales decayó económicamente, ya, y políticamente. Económicamente porque sus tierras no eran tan productivas, ya, porque no pudieron obtener los territorios del Oriente; y políticamente porque el poder de los reyes fue creciendo de manera progresiva. Entre esos mismos siglos, XIII, XIV y XV, se fue formando un nuevo tipo de monarquía llamada con el nombre de monarquías autoritarias, en donde los señores feudales fueron perdiendo progresivamente su soberanía, y los reyes fueron adquiriendo más poder, con apoyo de la burguesía que financia el poder de esos reyes, ¿ya? Y genera ciertas peculiaridades. El rey tiene más poder, sí, pero respeta algunos beneficios de los nobles y respeta los beneficios comerciales de las corporaciones, de los grupos empresariales. Pero en ese lapso de tiempo, también les comentaba en la clase anterior, la burguesía quiere tener más poder. Y para poder tener más poder se dio cuenta que lo que debería tener es el control del Estado. Si ellos lograran tomar el control del Estado, establecerían leyes favorables a sus actividades económicas. Por eso es que en un primer momento intentaron golpear muy duramente a la Iglesia, que era la que mantenía ideológicamente el sistema feudal y el respaldo del pueblo al gobierno. Por eso es que critican ya a la Iglesia como institución y al sistema feudal en general y a la escolástica como propuesta filosófica, la critican a través del humanismo y el Renacimiento. Las críticas van a ser muy duras y muy bien sustentadas en el conocimiento clásico, ¿ya? Incluso en la Biblia. Pero tomen en cuenta que la Iglesia también responde a través del púlpito en la misa, criticando a la burguesía, pero además de eso a través del arte, defendiendo la fe y la religiosidad. Las críticas fueron duras, generaron como consecuencia la conformación de un, digamos así, de un despertar del pensamiento burgués, ¿ya? O de una ideología burguesa, de una conciencia de clase, pero no terminó llegando a las grandes masas populares. Luego se dieron cuenta que no pueden contra la religión, y si no pueden contra la religión, lo mejor era usarla. Por eso es que las burguesías van a terminar respaldando los denominados movimientos de reforma protestante, ¿ya? Para generar iglesias que logren tener el control del apoyo del pueblo en favor de las burguesías, ¿ya? Y que terminen sustentando su estilo de vida y hasta su acceso al poder. Recuerden que esto nace con fuerza en Alemania con Martín Lutero, pero va a terminar teniendo influencia en otras regiones, en Suiza, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, y en Escocia y demás. La influencia de la protesta, recuerden que trajo consigo la respuesta de la Iglesia en la Contrarreforma, que se definía, y lo vimos la vez pasada, como, para comenzar, una respuesta de la Iglesia Católica frente al protestantismo, pero además de un movimiento de renovación de la Iglesia Católica, ¿ya? Para poder adaptarse a las nuevas condiciones por la dura crítica que habían terminado recibiendo. Producto de ello, recuerden que para el siglo XVI, la vez pasada les mencionaba así, se había vuelto un nudo Europa. Y se había vuelto un nudo porque por un lado tenemos el ataque intelectual del humanismo, con Erasmo de Róterdam en su mejor momento, por ejemplo, la pelea entre una lucha de imágenes, si lo queremos llamar así, entre pinturas y arte,
en donde se expresaba lo humano y lo racional con la familia Medici financiando ese tipo de arte en Italia, y desde Roma financiando la fe y la religiosidad en el arte, en el Renacimiento. Por otro lado, también recuerden que está la Reforma y la Contrarreforma, y en ese mismo contexto los reyes van adquiriendo más poder. En algunos casos, recuerden, ¿ya?, los reyes utilizaron la religión para sustentar su poder, ¿ya? La religión protestante, me estoy refiriendo con el caso de Enrique VIII, que se va a convertir en jefe supremo de la Iglesia inglesa. Y por otro lado, recuerden que también se intenta frenar el absolutismo, la concentración del poder del rey mediante la reforma, como fue en el caso de Alemania. En el caso del absolutismo, recuerden, ya es una nueva fase del sistema monárquico. El poder del rey proviene de Dios, providencialismo, ya es incuestionable precisamente su poder. Se genera una centralización del poder, sometiendo a las soberanías feudales, ya estableciendo un gobierno más concentrado en manos del rey a través de una burocracia profesional que tiene el control de las provincias y va a terminar teniendo un control más efectivo sobre las actividades comerciales, ya generando mayores ingresos para el Estado. Pero además de eso, un Estado promotor de la actividad comercial, pero evitando que la burguesía crezca como un grupo de poder. Lo que se va a terminar buscando con ellas es que generen dinero para el Estado, ya generen dinero al Estado, que tengan más dinero, pero que no tengan suficiente como para hacer una amenaza. De esa manera, los reyes someten a las noblezas feudales, a la iglesia y a la burguesía, concentrando el poder en sus manos y dándole vida, ya, al denominado periodo de las monarquías absolutistas. Entre el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, el poder de estos reyes era incuestionable, ¿ya? Y la burguesía, que se había vuelto muy, digamos así, agresiva durante las épocas anteriores, ahora se da cuenta que no puede hacerlo mucho, se da cuenta que lo mejor que puede hacer en este momento, sobre todo en el siglo XVII, es terminar agachando un poco la cabeza y retrocediendo un par de pasos, porque los reyes son demasiado agresivos. Entonces no le quedaba otra más que agachar la cabeza y decirle sí señor al rey, pero mientras tanto estar pensando algún día, ¿ya? Llegará mi momento, ya llegará mi momento en que yo pueda terminar contraatacando y tomar el poder en mis manos. Esto es lo que va a suceder en el siglo XVIII, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Al siglo XVIII a mí me gusta llamarlo, me encanta llamarlo como el siglo de las revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque van a haber tres grandes cambios que son los que vamos a ver el día de hoy. Primero, hablamos de una revolución intelectual, ideológica con la Ilustración, ¿ya? Luego hablamos de una revolución económica o tecnológico-productiva, ya que se ve en la primera revolución industrial en Inglaterra, y luego vamos a ver ya la revolución política, ya la burguesía, digamos así, más experimentada, va a terminar sabiendo qué hacer y lo va a terminar llevando a la práctica para poder llegar al gobierno, cosa que se va a observar en dos eventos importantes: la independencia de los Estados Unidos con respecto a Inglaterra y la Revolución Francesa, del pueblo contra su gobierno, ¿ya? Esa es la revolución burguesa del siglo XVIII que vamos a ver ahora. El siglo XVIII es conocido también con el nombre del siglo de las luces, y eso está ligado precisamente al primer punto que vamos a trabajar, que es el periodo de la Ilustración, ¿ya? Como te dije, la primera etapa de este proceso revolucionario, que es la revolución intelectual o ideológica, la Ilustración. A ver, trabajemos. Dice acá, vamos a poner términos generales y luego vamos dividiendo el proceso. Me dice acá, ¿qué es la Ilustración? Es un movimiento ideológico burgués. Comencemos por ahí. Hay una clase social promotora de esta propuesta, ¿ya? Y recuerden que si es un movimiento ideológico es porque viene teniendo intereses políticos, ¿ya? Es decir, ellos buscan algo. Yo voy a terminar criticando algo para terminar proponiendo algo. Voy a criticar a lo que no me conviene para proponer a lo que sí me termina beneficiando. Una cuestión lógica de tomar en cuenta. Dice acá, basado en el uso de la razón. Desde ahí comenzamos a poner una pregunta de examen de admisión general. ¿Qué buscaban los intelectuales ilustrados del siglo XVIII? ¿Ya? Y la respuesta terminaba siendo llegar a conocer la verdad. Ahora, ¿qué cosa es la verdad? Es una pregunta ideológica y filosófica, ¿ya? Una respuesta anterior, por ejemplo, la terminaba dando el empirismo, ¿ya? El empirismo decía de que la verdad es todo aquello que yo puedo experimentar a través de mis sentidos. Pero eso no es tan cierto, porque, por ejemplo, si yo me dejo guiar por mis sentidos, el sol parece ser muy pequeño, pero sabemos que por el contrario, el sol es gigante, simplemente que está demasiado lejos.
Si yo me dejo guiar por mis sentidos, parece que a mi alrededor donde tú estás sentado, parece que no hubiera nada, parece que solamente hubiera espacio o aire o luz, ya si es que tienes la luz prendida como yo. Pero ya recuerde que en realidad acá a nuestro alrededor termina habiendo qué cosa, hay microbios, hay bacterias, hay polvo y demás, cosas que nosotros no vemos con nuestros sentidos, pero existen. Entonces, recuerden ante las propuestas del empirismo, la respuesta de Immanuel Kant. ¿Ya? Kant decía que todo aquello que yo logro percibir a través de mis sentidos, ¿ya? Se llama fenómeno, ¿ya? Fenómeno. El fenómeno, mis sentidos me sirven para poder describir el fenómeno, pero si yo quiero entender el fenómeno, yo tengo que entenderlo, entender su alma, entender su interior. Esa alma o ese interior de las cosas se llama noúmeno, y el noúmeno se entiende a través del uso de la razón. Entonces, para poder llegar a conocer la verdad, no solamente la descripción física, sino la verdad, la esencia de las cosas, el noúmeno, tengo que hacerlo a través del uso de la razón. Esa no es una propuesta nueva, es la propuesta básica de la filosofía griega del siglo V a.C. ¿Ya? ¿Qué cosa plantea la filosofía? Ya le hemos hablado antes en Grecia, le hemos hablado después en el humanismo. El objetivo del conocimiento humano es llegar a conocer la verdad, dejando de lado las creencias religiosas y las supersticiones. ¿Ya? Para eso se usa la razón, ¿ya? La razón, no se olviden. Ahora, dice acá, la Ilustración promueve el pensamiento crítico, precisamente, porque yo voy a terminar diciendo que las cosas como aparecen, no son tan ciertas. Y no estoy hablando solamente de lo que aparece ante mis sentidos, sino la realidad económica, política, social, sino que terminan siendo una creación de alguien, para alguien y en favor de alguien. Y donde si unos se favorecen, otros se perjudican. Hay un pensamiento crítico, ¿ya? Y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Ahí viene precisamente el otro de los puntos importantes. El antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen proviene de una palabra francesa ilustrada del siglo XVIII que es ancien régime. Ancien no es tanto antiguo, es anciano, es viejo, ya es viejo. Y no sé si ustedes recuerdan a Manuel González Prada, ya a ver los chicos que ya despertaron y que están acá en el chat, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan a Manuel González Prada? ¿Recuerdan? ¿Han escuchado de él? Perfecto, Westin. ¿Algo que recuerden de Manuel González Prada? ¿Alguna frase famosa de Manuel González Prada? Tiene muchas, ¿eh? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra o a la acción. Esa es precisamente la frase que quería escuchar. Manuel González Prada decía eso, y el antiguo régimen, la burguesía, decía exactamente lo mismo con respecto a ellos. El sistema feudal, ese es el antiguo régimen, ya es viejo, ya no permite progreso, ya no tiene ideas nuevas, modernas, que estén precisamente con las nuevas condiciones de la realidad para poder generar cambios a favor de la sociedad. Por lo tanto, señor viejito, usted descanse, ya no sirve. Es una clase social nueva, joven, vigorosa, con nuevas propuestas e ideas, es la que debe asumir el mando. Llámese la burguesía, llámese la burguesía. Ahora, uno de los aspectos importantes para poder entender estas críticas que va a hacer la burguesía contra el antiguo régimen también es lo importante, o es fundamental. ¿En qué pilares o en qué columnas vertebrales se va a terminar sustentando la propuesta de la Ilustración? Mira, la propuesta de la Ilustración se sustenta en tres cosas, en que todos los seres humanos somos iguales, ¿ya? En que todos los seres humanos somos libres por naturaleza y que además de eso se debe respetar el derecho a la vida. ¿Ya? Esos son tres pilares fundamentales de la Ilustración. Profesor, una pregunta. Tú me estás diciendo que todos los seres humanos somos iguales. Te consulto. En esa época, siglo XVIII, ¿se consideraba por parte de la sociedad que todos éramos iguales? La verdad es que no. Y la verdad es que no porque todavía existían esclavos. Y el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava. Así que, por lo tanto, esto se hereda. Entonces no somos iguales. Pero insistir, vamos a mencionar cómo está la situación. El siervo termina siendo un campesino adscrito ya al feudo, o sea, está obligado a vivir en el feudo del señor feudal porque su bisabuelo, su tatarabuelo terminó firmando un acuerdo con el señor feudal y esta condición de servidumbre se mantiene de forma hereditaria. Entonces, esto no solamente existía, sino que esto era aceptado por mucha población. Lo que va a terminar planteando ya los ilustrados es lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué hablan de la igualdad? Porque ellos van a terminar mencionando algo, ¿ya?
¿Qué es lo que diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos? A ver, respóndanme por favor en el chat. ¿Qué diferencia a los seres humanos de los demás seres vivos? El alma, me dice Westin. La razón, me dice Jimmy. La razón, me dice Brisset. Y la respuesta termina siendo la razón, ¿ya? Los otros seres vivos, los animales, por ejemplo, ¿ya? O las plantas, no terminan razonando como los seres humanos. La otra pregunta, porque esta primera parte de la clase es filosófica, y si me entiendes toda esta primera parte de la clase, toda la demás clase va a terminar siendo datos nada más, así que les pido mucha atención. Si la razón es una condición humana, la pregunta es, ¿de dónde nace la razón? ¿De dónde es que nosotros, los seres humanos, terminamos teniendo racionalidad? ¿De dónde terminamos recibiendo dicho beneficio? ¿Ya? A ver, díganme ustedes, intenten, denme una respuesta, la que ustedes crean correcta, o cómo se pudo haber entendido en la época. ¿De dónde proviene nuestra razón humana, ya, como característica que nosotros terminamos teniendo? A ver, los chicos que están participando, Jimmy, Jeremy, Westin, Brisset, Camila. Digan sin miedo, ¿eh? Sin miedo, se pueden equivocar. Yo les he dicho un montón de veces, acá se pueden equivocar, no en el momento del examen. Nuestra razón viene de los sentidos. A ver, ¿qué otra respuesta más me pueden dar? Por la experiencia, de la experiencia. No era esa la respuesta, ¿ya? La respuesta que se da en la época es que, recuerden, nosotros hemos sido creados por Dios. Desde ahí ellos terminan partiendo. Y Dios, ¿ya? Y Dios nos terminó amando tanto que nos dio la capacidad de razonar, ¿ya? Al darnos la capacidad de razonar a todos los seres humanos, seas hombre o mujer, seas rey o campesino, significa de que Dios nos quiere a todos por igual, porque a todos nos dio la razón. Pero unos son más inteligentes que otros. Ah, bueno, lo que pasa es que unos han terminado teniendo el privilegio de tener una mejor educación que otros. Pero, ¿qué pasa si estos otros, esta gente mayoritaria del pueblo, hubiese tenido una mejor condición de vida o una igualdad ante la ley para poder recibir la misma educación que los nobles? ¿Acaso no serían iguales? ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, ellos terminaban planteando: los seres humanos somos racionales, la razón nos ha sido otorgada por Dios y todos somos racionales porque Dios nos quiere a todos por igual. Por tanto, todos somos iguales. Todos somos iguales en la medida que todos somos racionales. Ya, racional. Profe, pero la realidad dice que no todos son iguales, porque unos gobiernan, otros son esclavos, otros son sirvientes. Perfecto, pero eso no es natural. Ya, eso no es natural. Y ahí viene otro concepto importante que es el justnaturalismo, la justicia natural. Lo natural es que todos seamos iguales. Ahora, ¿por qué no somos iguales? Es porque un determinado grupo de la sociedad tiene el poder y ha terminado estableciendo una serie de mecanismos para tener y mantener el poder en sus manos. ¿Por qué solamente los nobles y del clero se educan? Porque ellos son los que tienen el control de la sociedad y han establecido una sociedad para su beneficio. La mayoría no, ya la mayoría está excluida. ¿Y qué tal si terminamos estableciendo una sociedad natural, igualitaria, donde todos puedan tener los mismos derechos por igual y donde todos puedan participar de las decisiones de gobierno? Esa termina siendo la propuesta fundamental de los intelectuales ilustrados. Comenzar a despertar en la gente el pensamiento crítico. Oye, ¿verdad? Esto que está acá no es natural, no termina siendo tan bueno. Bueno sería si todos fuéramos iguales. Entonces el pueblo va a comenzar a escuchar a la burguesía. Profe, una pregunta, ¿eso no es más o menos lo que quiso hacer el humanismo? Sí, pero hay una gran diferencia entre el humanismo del siglo XIV y XV y la ilustración del siglo XVIII. La gran diferencia, y que la dije la vez pasada, es que los intelectuales humanistas escribían libros para que la gente entienda esa idea. Y la gente no leía porque el libro era caro. Entonces la burguesía ahora lo que va a terminar haciendo en el siglo XVIII es generar algo llamado con el nombre de el espacio público. Es un concepto fundamental, pero que todavía no se utiliza a nivel pre, pero se va a utilizar mucho en la universidad. ¿Qué es el espacio público? El espacio público es un espacio, es un lugar donde la gente se reúne. Ya, donde la gente se reúne. ¿Dónde puede ser un lugar donde la gente se reúne? Puede ser un café,
Puede ser un restaurante, puede ser una biblioteca, puede ser una librería o puede ser una plaza pública, ¿ya? En ese lugar la gente se reúne y la gente va a comenzar a soltar información, ¿ya? Va a comenzar a dar información. Yo no sé si alguno de ustedes habrá pasado alguna vez por la Plaza San Martín, por ejemplo, en el centro de Lima, y siempre se forman grupos donde la gente comienza a hablar de política. Ese es un espacio público. El que toma la palabra va a terminar dando una opinión, pero su opinión no es para él, su opinión es para el grupo y se genera algo llamado con el nombre de opinión pública. Ellos plantean algo que creen que puede terminar siendo la solución a los problemas de la realidad. Y los que están escuchando no solamente escuchan y se van formando una conciencia, sino que también van a comenzar a informarse y leer y van a terminar dando propuestas y se genera un debate público, Lo público es lo que está frente a nosotros y donde la gente puede terminar no solamente percibiendo, sino que también comentando y proponiendo cosas para poder cambiar la realidad, para poder cambiar ese antiguo régimen o antiguo sistema. Esta idea precisamente de pedagogos, esa idea de intelectuales que terminan bajando la información intelectual hacia el pueblo a través del espacio público, va a terminar siendo importante para ir generando este pensamiento crítico colectivo contra el sistema, que es precisamente lo que va a terminar siendo importante. Ya te hablé entonces de somos libres porque somos iguales porque somos racionales. Ahora, la libertad. Te dije hace un rato, ¿ya? Ellos plantean que todos somos libres por naturaleza. Si tú le dices a un esclavo de la época, tú eres libre, él te va a decir, yo no soy libre, yo soy esclavo, ya soy esclavo. Entonces lo que te va a decir el intelectual ilustrado es, no es así, ya no es así. A ti te han hecho creer que eres esclavo porque de tu sangre emana la esclavitud, porque tus ancestros fueron esclavos y a ti también te corresponde lo mismo. Pero la verdad es que todo el mundo termina siendo libre por naturaleza. Tus padres te han terminado heredando el apellido, la sangre, y te han dado hasta un nombre. Pero eso no significa de que si él decidió ser esclavo, ya tú tengas que serlo también. Cada uno de nosotros tenemos o nacemos libres para poder tomar decisiones. Entonces te propongo a ti, le dará el intelectual ilustrado al siervo campesino. Tú eres siervo porque te han hecho creer que porque tu tatarabuelo firmó un acuerdo, tú también lo tienes que terminar cumpliendo. No, tú eres una persona libre. Al nacer eres libre de tomar tus decisiones. Tú le puedes decir a tu señor feudal, ¿usted quiere que yo trabaje para ti? ¿Que yo trabaje en sus tierras? Perfecto. ¿Cuál es mi beneficio? ¿Ya? No, que las tierras que le tuve su abuelo, yo no quiero eso, ¿ya? Yo quiero otras condiciones. Y si yo no estoy de acuerdo con las condiciones que usted me ofrece, entonces yo me voy. Porque no solamente soy libre de trabajar para quien quiera, sino también tengo libertad de tránsito, ¿ya? Y puedo irme de este lugar cuando a mí se me dé la gana. Profesor, pero eso no era así. Vuelvo a repetir, no era así. Así no era la sociedad. Lo que la burguesía está haciendo es ir generando una conciencia crítica en el pueblo para que rechacen este sistema y terminen proponiendo algo nuevo. O sea, se sumen a algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? La sociedad capitalista, que es lo que la burguesía, que encabeza este pensamiento ilustrado, está proponiendo. Entonces, no se olviden de esos elementos fundamentales. ¿Dónde es que vamos a terminar encontrando las bases de la ilustración? Si bien la ilustración es del siglo XVIII, el siglo de las luces, esto va a terminar viéndose originalmente en Inglaterra con John Locke. John Locke, padre del empirismo, terminaba planteando algo, ¿ya? ¿De dónde proviene el poder del rey? Siglo XVI, absolutismo, providencialismo. No se olviden de eso. El poder del rey proviene directamente de Dios sin intermediación de la iglesia. Pero luego viene un inglés llamado Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes, en una obra llamada El Leviatán, terminaba planteando otra cosa. El poder no proviene del rey, ¿ya? Los seres humanos nacen libres por naturaleza y pueden tomar su propia decisión. Escucha, estoy hablando de filosofía. Entonces, ¿qué va a pasar? Los seres humanos nacen libres y pueden tomar sus propias decisiones. Problema, ¿ya? Y escucha este concepto. El concepto es, los seres humanos al principio somos como niños que no sabemos conocer la realidad. Es como si yo, por ejemplo, es como si tú le dieras a un sobrinito tuyo o a un hermanito tuyo de 2 años de edad como regalo un cuchillo muy afilado. ¿Qué cosa crees que haría el niñito de 2 años teniendo como juguete un cuchillo muy afilado? ¿Qué cosa crees que haría? ¿Qué cosa crees que pasaría? Se corta, dice Witten. Si no se mata, ¿ya? O si no se mata él o le hace daño a alguien, Chucky dice que se va a convertir, según su compañero Alejandro.
Entonces, esto va a terminar por el niño, sí, pobrecito, le dimos la fulera, pero la cuestión está, ya, la cuestión está en que eso es más o menos lo que decía Hobbes. Al principio sucedía esto, los seres humanos ya son libres para poder tomar sus decisiones, pero no es tan simple, es como si por ejemplo, Brisette y Camila, ya que las tengo acá en el chat, ya, a ver, dígame hola Brisette y Camila para ver si siguen por acá, por favor, pongan hola ahí, ya. Ah, perfecto, ahí están. Entonces, imaginemos esto. Camila termina considerando que el mejor sistema de gobierno que existe es la monarquía. Y Brisset termina diciendo que el mejor sistema de gobierno que existe es la república, un gobierno sin rey. Perfecto. Tienen derecho o tienen la libertad de pensarlo. La libertad, el hombre es libre por naturaleza. Y tienen la libertad de expresarlo, ¿ya? Camila dice lo mejor es la monarquía, Brisset dice lo mejor es la república, ¿ya? Una le dice a la otra, no, yo creo que tú estás equivocada, la otra le dice, no, yo creo que la equivocada eres tú, no, yo creo que tú estás loca, no, yo creo que tú eres una tonta, y comienzan a jalarse los pelos y se comienzan a enfrentar entre ellas. Lo que no sabe Camila es que Brisset termina siendo el callao, y lo que no sabe Brisset es que Camila termina siendo San Juan Lurigancho, y cada una va a terminar trayendo a su gente, y se van a terminar matando entre ellas. Entonces, profesor, ¿qué estás hablando? A lo que me estoy refiriendo es que Hobbes dirá de que como los seres humanos todavía no terminan siendo maduros y no saben manejar su libertad, se van a terminar matando entre ellos, generándose una guerra civil, ya una guerra civil. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Hobbes decía, muy simple, como los seres humanos todavía no son muy libres de tomar decisiones, entonces, para poder evitar ese conflicto, ¿qué hicieron? Tomaron esta libertad inherente, innata, porque ellos han nacido libres, y se la terminaron otorgando entre toda la sociedad a una sola persona, el rey, el rey. Entonces el poder ya no proviene de Dios, el poder proviene del pueblo. El pueblo le da al rey el derecho de poder gobernarnos a todos para poder evitar estos conflictos internos. Pero Hobbes también dice, en el momento en que el pueblo le dio al rey el derecho a gobernar, el pueblo ya no le puede reclamar, porque cada decisión que el rey toma va a terminar buscando el beneficio público, el beneficio general. El rey se puede equivocar, sí, pero tomen en cuenta que si algunos se ven perjudicados es que porque muchos se van a terminar viendo beneficiados. Entonces, tú perdiste el derecho a tomar tus decisiones cuando se le entregaste al rey. ¿Ok? No se olviden de eso, ¿eh? John Locke, que es el personaje al cual quería llegar, terminaba planteando esta situación. Él decía, a ver, el ser humano es libre por naturaleza. Nació con el derecho de tomar sus decisiones. Si le otorgó al rey el derecho de gobernar, eso no implica que el ser humano pierda su condición de ser libre. Lo que ha hecho el ser humano es solamente prestarle al rey el derecho de poder tomar decisiones. Pero recuerden que de la mano del derecho viene otra cosa. Esto te deben haber enseñado desde el colegio. A ver, dime tú, ¿qué cosa viene atado al derecho? ¿Ya? ¿Qué cosa viene atado al derecho? A ver, no me digas el izquierdo, ahí sí te mato. Ah, el deber, ¿ya? Que lo que viene atado al derecho es el deber. El rey tiene el derecho de gobernar, pero tiene el deber de gobernar bien. Y si no lo hace bien, pues así como el pueblo lo puso, también lo puede. Habla, responde. Así como el pueblo lo puso, el pueblo también lo puede sacar. Ya lo puede sacar, como muy bien están respondiendo. Esa cuestión también termina siendo importante. No te olvides, insisto, toda esta primera parte es filosofía mezclada con política. De todavía no estamos hablando de datos, ¿ya? Pero si entiendes todo eso, vas a entender todo el proceso posterior. Entonces, recuerden, Locke está diciendo, si el rey no gobierna bien, si no termina haciendo caso a lo que el pueblo dice, el pueblo lo puede sacar. Pero ahí viene otra cuestión. El pueblo ya se va dando cuenta. Antes Hobbes lo trataba como niños que no saben manejar la libertad. Pero ahora Locke va a decir, pero el pueblo ya se da cuenta, sabe que puede tomar sus propias decisiones. Y el rey tiene un poder prestado. No le pertenecemos. El derecho a tomar decisiones es nuestro. Y nosotros racionalmente le dimos el poder. Pero también racionalmente se lo podemos quitar si es que él abusa de ese poder. No se olviden de todo eso. Ahora, si bien la ilustración, estas propuestas ilustradas tienen sus raíces en Inglaterra, se van a consolidar en Francia a través de un texto llamado con el nombre de la Enciclopedia, en donde se critica muy duramente al antiguo régimen y a la monarquía absoluta como sistema de gobierno. Ahora, ¿qué más vamos a terminar hablando? La ilustración tiene una serie de características que ya te he ido mencionando. Característica número 1, el liberalismo. Porque nomás hablé de liberalismo, claro, te acabo de decir lo siguiente. Recuerden que la ilustración se sustenta en 3 pilares o columnas. ¿Cuáles serán estas?
el hombre, ¿ya? El hombre es racional, ¿ya? Somos iguales porque somos racionales. Somos libres por naturaleza, liberalismo, ¿ya? No se olviden, ¿eh? Liberalismo, somos libres por naturaleza. Ahora, ¿qué cosa implica la libertad? La libertad tiene un abanico de características. Primero, ¿ya? La primera libertad, la libertad de pensar, la libertad de pensamiento. Profe, pero ese es muy básico, pues. ¿Acaso no había libertad de pensamiento antes de la Ilustración? No. Para eso hemos hecho las clases anteriores. ¿Te acuerdas qué es el índex? A ver, dime tú, ¿te acuerdas qué es el índex? No solamente me digas sí, sino, a ver, dime qué cosa es. Hazme recordar. Claro, terminaba siendo la lista de los libros prohibidos. Pregunta, ¿quién decía qué libros eran prohibidos y qué libros no eran prohibidos? La Iglesia, a través del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? No se olviden de eso ustedes. Entonces, ahí la libertad, o ahí la Iglesia está cortando mi libertad de pensamiento, porque me está diciendo qué cosa puedes leer y qué cosa no puedes leer, ¿ya? Si a ti te dicen qué cosa puedes y no puedes leer, entonces, por lo tanto, van a terminar obligándote a leer lo que esté de acuerdo con las ideas de quien tiene el poder, ¿ya? Pero lo que van a decir los ilustrados es, ¿por qué? Yo puedo tener derecho a la libertad de pensamiento, puedo leer lo que quiera, puedo pensar lo que quiera, no tengo por qué someterme a la autoridad de alguien. Esa es la libertad de pensamiento. Y si te das cuenta, ¿a quién están criticando? ¿A quién están criticando? Dime tú, dime tú. ¿Ya? ¿A quién están criticando? Muy bien, me están dando la respuesta. A la Iglesia, pues, ya a la Iglesia. Entonces, no te olvides, partamos del principio. ¿Qué cosa es la Ilustración? Es un movimiento ideológico de la burguesía contra el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? El sistema feudal. Te dije la vez pasada, ¿qué era el sistema feudal? Es la alianza del poder entre los señores feudales y los reyes y la Iglesia. Y la burguesía está criticando directamente a la Iglesia, porque es parte del sistema. Yo estoy diciendo, esto no sirve, este sistema ya termina siendo caduco, voy a proponer algo nuevo. Segundo, otra característica, dice acá, el espíritu crítico. Estoy criticando el sistema, ¿ya? Estoy criticando el sistema. Y además de eso tengo optimismo, ¿Qué es el optimismo? La fe en el progreso. Este sistema ya no sirve, pero vamos a terminar creando otro nuevo, donde todos seamos libres, donde todos seamos iguales, donde el derecho nos va a tratar por igual y todos tengamos las mismas oportunidades. Pero será una sociedad nueva, progreso. No se olviden. Dice acá también, la primacía de la razón. El ser humano, ya, los seres humanos somos iguales porque somos racionales. Entonces la razón es lo que va a terminar estando por encima de nosotros. Dice acá, el utilitarismo del conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden, mi conocimiento no puede ser estéril. Todo conocimiento que yo termine generando debe terminar sirviendo para el progreso, para la ciencia, para la razón, para el desarrollo, para la producción. Si no, no sirve. ¿Ya? Si no, no sirve. Más crítica a la escolástica, ¿ya? Y acá hay una propuesta interesante que es la teoría del buen salvaje. Profesor, ¿cómo es la teoría del buen salvaje? Esa teoría del buen salvaje la terminó planteando Jean-Jacques Rousseau en su obra El contrato social. No sé si la habrán escuchado. A ver, dígame, ya. Pónganme una V, ya una V chica, si me dicen que sí han escuchado la teoría del buen salvaje. Y pongan una F si no la has escuchado, ¿ya? La teoría del buen salvaje. Juan Jacobo Rousseau va a escribir un libro, está acá y se le conoce con el nombre de El contrato social. ¿Qué cosa dice Rousseau? ¿Ya? Rousseau va a terminar diciendo, los seres humanos ya terminamos naciendo libres por naturaleza. Vivíamos libres en la naturaleza, perfecto. Querías comer fruta, ¿qué hacías? Sacaba una fruta del árbol y la comías. Quería comer carne, mataba un animal y me lo comía, porque todo en la naturaleza estaba dispuesto para beneficio del hombre. Acá, ¿qué sucedió? Apareció un momento en que alguien dijo, aguanta, todas estas tierras de acá son mías, ya son mías. Apareció la propiedad privada, pero Rousseau te dice, así no es. La propiedad privada no aparece porque alguien diga esto es mío, sino porque si alguien lo dice, otro grupo lo tiene que aceptar. Y ese grupo que lo acepta, no lo acepta de manera tan pasiva que digamos. Lo que va a terminar diciendo Rousseau es lo siguiente. Cuando aparece alguien diciendo, estas tierras son mías, el otro grupo va a decir, perfecto, compadre, yo acepto que las tierras son tuyas, siempre y cuando tú me permitas entrar a trabajar en esas tierras. El que se apropia de las tierras va a decir, perfecto, yo te dejo entrar acá siempre y cuando tú me termines pagando impuestos.
Y el otro le dirá, perfecto, yo te termino pagando impuestos siempre y cuando tú me termines protegiendo, ¿ya? Y el otro le dirá, bueno, yo te protejo siempre y cuando cumplas mis leyes. Si te das cuenta, ha habido un acuerdo. A eso se le conoce como tipo de organización estatal o sociedad contractualista. Hay un contrato, hay un acuerdo entre las partes para que nazca precisamente el Estado o un sistema de gobierno. Así terminó apareciendo la propiedad privada con un contrato social, con un acuerdo entre partes, ¿ya? Con un acuerdo entre partes. Ahora, ese acuerdo entre partes puede mantenerse en el paso del tiempo sin cambios o con ligeros cambios a favor de uno u otro grupo. Pero también va a haber un momento, como es un contrato, en que una de las dos partes relacionadas ya no esté de acuerdo con el contrato y lo quiera cambiar, ¿ya? O lo quiera romper. Eso va a terminar generando cambios cualitativos o cambios o saltos en la sociedad. Eso es lo que va a terminar planteando él. ¿Qué es la teoría de buen salvaje? El hombre nace bueno por naturaleza, pero la sociedad, como la propiedad privada, lo corrompe. No sé si habrás escuchado esa teoría. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, ¿ya? Maquiavelo decía lo contrario. El hombre nace malo por naturaleza. La sociedad lo intenta ordenar, ¿ya? El Estado lo intenta ordenar. Son teorías muy diferentes. Esa es la teoría del bien y el mal. Es una teoría bien antigua. Pero regresando al caso, recuerden. ¿Qué cosa era el antiguo régimen que está criticando la Ilustración? El antiguo régimen se podía entender en tres niveles. Desde el punto de vista político, el antiguo régimen era la concentración del poder en manos de una sola persona o el rey, el absolutismo. ¿Qué cosa plantea la Ilustración frente al absolutismo? La Ilustración plantea limitar el poder del rey. ¿Cómo? Si es que el poder del rey proviene del pueblo y el pueblo ha alcanzado la madurez para poder tomar decisiones, entonces lo que van a plantear los ilustrados es esto, que el pueblo sea consultado en el momento en que el rey toma decisiones. Es decir, si la decisión que toma el rey afecta a toda una población por completo, el rey debe tener la decencia, y escuchen bien esto porque es importante para Estados Unidos y para Francia. Si el rey toma una decisión y esta decisión afecta al pueblo, el rey debe tener la decencia de preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no. Pero hay un problema. ¿Cómo haría el rey de Francia para preguntarle a 20 millones de personas si están de acuerdo con su decisión? Entonces, como él no puede preguntar todo a todos, entonces, por lo menos el pueblo debería tener un grupo de representantes que estén cerca al rey y que sean consultados ante las medidas que el rey quiere tomar. Es ahí donde nace la democracia representativa o parlamentaria. Los parlamentarios, que son los representantes del pueblo, van a estar ahí cerca al rey para poder proponer ideas o terminar debatiendo las propuestas del rey y su aplicación. Entonces, con eso se limitaría el poder del rey, porque ya no es que el rey pueda hacer lo que quiera, el rey tiene que consultar. Y de esa manera se limitaría el poder del rey. Los más moderados plantean una monarquía parlamentaria o constitucional con el rey con un poder limitado. Los más radicales terminan planteando la eliminación de una monarquía y la formación de una república, un gobierno sin rey. Eso es, vuelvo a repetir, desde el punto de vista político, ya no más absolutismo, sino participación del pueblo en el gobierno, ya sea limitando al rey con una monarquía parlamentaria o eliminando la figura monárquica a través de la república. Segundo, desde el punto de vista económico, que es lo que se va a terminar planteando. Desde el punto de vista económico, existía el mercantilismo. Y eso también le hemos hablado la vez pasada en Historia del Perú y en Historia Universal. En el mercantilismo, el Estado promueve la actividad comercial, construyendo puentes, puertos, caminos, carreteras, facilitando el comercio, pero cobrando muchos impuestos, limitando el poder del rey o limitando el poder de la burguesía. El otro aspecto del mercantilismo terminaba siendo el justiprecio. El rey termina planteando el precio de los productos. Entonces, ante eso es que aparecen dos escuelas, que creo que están en la siguiente diapositiva. Una está por acá. ¿Ya? Esas dos escuelas son estas. Una termina siendo la fisiocracia, ya, de Quesnay y Bournet, quien termina planteando una frase: laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué cosa era eso? Ellos planteaban ya que la economía viene teniendo, por así decirlo, sus propias leyes internas, ¿ya? Sus propias leyes internas. Entonces, ¿qué cosa es lo que no debe hacer el rey o no debe hacer el Estado? El Estado no tiene por qué intervenir tanto. La economía se va autorregulando, ¿ya? Se va autorregulando. Dejar hacer, dejar pasar, ya, dejar pasar. Más claro con sus ideas terminó siendo Adam Smith, que está en la parte superior.
padre del liberalismo, que terminaba planteando que existe algo para poder regular la economía. Existe una mano invisible que la regula, que se llama el mercado. Y el mercado nace por un sistema llamado oferta y demanda. Los productores producirán mercancías, oferta, y la gente comprará los productos, demanda. De esa oferta y demanda va a terminar estableciéndose el precio de los productos, no porque el rey lo diga, sino porque el mercado lo va a terminar regulando. No se olviden, eso termina siendo Adam Smith. Hay una diferencia entre Smith y Quesnay, entre el liberalismo y la fisiocracia. Según la fisiocracia, no se olviden, es la naturaleza la que genera, es la naturaleza la que termina generando la riqueza. Bajo ese concepto, el Perú sería uno de los 10 países más poderosos del mundo, porque tenemos una inmensa cantidad de recursos naturales en nuestro suelo, desde la agricultura hasta la minería. Pero no estamos en ese ranking. Y no estamos en ese ranking, ¿por qué? Porque se imponen las ideas de Smith. Lo que termina generando la riqueza es el trabajo, entendiéndose como trabajo el trabajo físico, intelectual y tecnológico. ¿Ya? Por eso Japón, sin tener los recursos naturales que tenemos, sí está en ese top 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no se olviden de ese tipo de cosas. Tercero, el antiguo régimen no solamente era el absolutismo y el mercantilismo, sino desde el punto de vista social era la sociedad feudal estamental, dividida entre nobleza, clero y pueblo. ¿Qué cosa va a terminar planteando la Ilustración? La Ilustración plantea una sociedad igualitaria. Todos somos iguales porque todos somos racionales. Esta justificación, este tipo de estratificación social no es natural. Hagamos una sociedad igualitaria con una igualdad ante la ley. Ese tipo de propuestas termina siendo fundamentales dentro de la Ilustración. Precisamente todo lo que te he mencionado está ahí. Dice, propuestas del liberalismo, división de poderes. División de poderes. El rey no debe tener todo el poder, sino que debe haber un equilibrio. Eso, para hacerlo más claro, lo plantea este personaje de acá, Montesquieu. Montesquieu, intelectual francés, también va a terminar escribiendo un libro llamado El espíritu de las leyes, y él termina planteando, ¿qué cosa? Termina planteando esta idea, él parte de esta idea. Te pregunto a ti, ¿el rey es una buena o una mala persona? Escucha bien la pregunta y respóndela. ¿El rey es una buena o una mala persona? No se olviden que se está criticando al absolutismo y al poder del rey. ¿El rey es una buena o una mala persona? Respondan. Desde ese principio parte de Montesquieu, el rey es una buena o una mala persona. Sus compañeros me terminan siendo malo. La respuesta de Montesquieu es, el rey es buena persona, pero mal gobernante. Pero mal gobernante. Ahora, ¿por qué es mal gobernante? ¿Él quiere gobernar mal? No, va a decir Montesquieu. El problema es que el rey tiene que hacer leyes, hacerlas cumplir y escuchar a la población y sus demandas y terminar resolviendo sus procesos judiciales. ¿Qué cosa pasa? Entonces el rey tiene que tomar muchas decisiones. Y hay una vieja frase de la abuelita, el que mucho abarca, a ver si alguien sabe cómo termina esa frase. El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho quiere hacer termina haciendo poco porque no tiene tiempo, porque no sabe cómo hacer todo a la vez. Entonces Montesquieu decía, el rey no es una mala persona, es una buena persona, pero tiene muchas cosas que hacer, por eso las hace todas mal. ¿Qué hay que hacer entonces? Agarremos el poder del rey y dividámoslos. División del poder del Estado. Poder judicial, un grupo de personas que se encarguen de ver solamente las demandas entre la población. Poder legislativo, un grupo de personas, el Parlamento, que hagan las leyes. Poder ejecutivo, alguien que haga cumplir o que aplique esas leyes del poder legislativo. Y según Montesquieu, este poder ejecutivo tenía que estar encabezado por el rey. Entonces, él habla de una monarquía parlamentaria, un rey con poder limitado, pero existente. Pero eso habla de una división de poderes. Según Montesquieu, escuchen también, según Montesquieu, ¿quién tiene más poder? ¿El judicial, el legislativo o el ejecutivo? Respóndame. Según Montesquieu, ¿quién tiene más poder? ¿El judicial, el legislativo o el ejecutivo? ¿Cuál es su respuesta? A ver, los quiero leer. ¿Cuál es su respuesta? Y la respuesta es que cada uno tiene un tipo de poder en particular, en donde uno no manda sobre el otro, sino que tiene que existir equilibrio. Él habla de una división y equilibrio de poderes. Entonces, cada uno de ellos tiene un mecanismo para evitar de que el otro tenga más poder que el uno, y de esa manera terminamos estableciendo un equilibrio. No habla de igualdad, habla de equilibrio de poderes. No se olviden de eso. Ahora, ¿sabes quién criticó muy duramente a Montesquieu? Voltaire. Voltaire terminó siendo
uno de los intelectuales más destacados de la Ilustración, un crítico mordaz y sarcástico contra el gobierno del rey Luis XV, ¿ya? Y precisamente por ser tan crítico, lo metieron 2 veces a la Torre de la Bastilla, que era la cárcel de tortura del rey contra sus opositores, y tras este segundo encarcelamiento huyó de Francia y se convirtió en un intelectual influyente, ¿ya?, sobre diferentes monarquías en Europa, ¿ya? Y ya te voy a explicar por qué. Voltaire escribe un documento llamado con el nombre de las Cartas Filosóficas o las Cartas sobre los Ingleses. ¿Por qué? Escucha ese dato también que es importante para un tema posterior. 1688. En 1688, mucho antes de la Revolución Francesa, casi un siglo antes, se produce en Inglaterra algo llamado con el nombre de la Revolución Gloriosa. ¿Y la Revolución Gloriosa qué significó? Que el parlamento, encabezado por la burguesía, ¿ya?, terminó sometiendo la autoridad de los reyes. Desde ese momento el rey reina pero no gobierna, ¿ya? El rey reina pero no gobierna. El rey terminaba siendo una figura decorativa, encargado de la diplomacia. Los nobles seguían viviendo bien, pero ya no tomaban las decisiones del gobierno. Las decisiones del gobierno las tomaba el parlamento. Entonces, eso es lo que decía Voltaire, ¿ya? Montesquieu dice, plantea Voltaire, Montesquieu dice que debe haber una división de poderes, perfecto, pero que en el poder ejecutivo el rey tiene que encabezar el gobierno, no estoy de acuerdo. Debe ser como en Inglaterra. Inglaterra progresa económicamente, tiene un gran desarrollo intelectual y los reyes están de adorno. Quien realmente toma el control del gobierno es el parlamento, y esa era su crítica. Para Montesquieu el rey debe seguir teniendo poder, para Voltaire no, debe estar ahí, pero de adorno. Ya, pero ambos terminan criticando la autoridad real. Segundo, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales porque todos hemos nacido libres, ¿ya? Repito, la ley, la justicia nos tiene que tratar a todos por igual, no porque uno sea noble o alguien sea del pueblo. Todos tienen que ser iguales porque somos iguales por naturaleza, porque todos somos racionales. Dice, respeto a los derechos naturales. ¿Cuál es el derecho natural? El derecho a la vida, ¿ya? El derecho a la vida. Pero es una pregunta, ¿ya? Otra pregunta. Si una persona comete un delito, lo debemos matar, ¿ya? Pena de muerte. ¿Qué dices tú? ¿Ya? Si una persona comete un delito, tenemos que matarlo, pena de muerte. Es un tema muy controversial, ¿eh? Ahí casi le estoy pidiendo su opinión personal. Pero es un tema muy controversial hasta ahora. Un violador debería ser asesinado, ya debería darse pena de muerte. Alguien que mata a otra persona debería darle pena de muerte. Esa es una cuestión muy particular, ¿ya? Muy particular. Y lo que plantean los ilustrados termina siendo que no, ¿ya? La persona que haya cometido un delito, se le tiene que terminar llevando ante la justicia, ¿ya? Ante la justicia. Y la justicia va a determinar si es inocente o es culpable. ¿Pero por qué terminaban planteando eso? Porque recuerden que antes quien terminaba definiendo la inocencia, la culpabilidad, era el rey. Y el rey terminaba diciéndote, tú te salvas o tú no. Y el rey en varios casos no terminaba siendo tan justo, porque a los nobles los terminaba salvando y a la gente del pueblo los terminaba castigando. De lo que ellos terminaban planteando es no, en una sociedad igualitaria y en una sociedad libre, como todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tienen el derecho de ser considerados inocentes hasta que no se muestre su culpabilidad. Y si se muestra su culpabilidad, castigo entonces, ¿ya? Castigo entonces. Ahora, ¿matar a alguien? No. El castigo va a ser privarlo de su libertad, que es lo más importante del ser humano, el ser libres, el ser libres. No se olviden de ese tipo de conceptos. Ahora, librecambismo. Lo que decía Adam Smith, lo que decía Knight, que la economía se autorregula, ya, como decía Smith, por el mercado, pero no tiene que haber una intervención del Estado en la economía y un Estado laico. ¿Qué significa el Estado laico? Que el Estado no se somete a los intereses de la Iglesia. Todo eso lo que estamos hablando son, repito, las bases filosóficas de este proceso. Insisto, si la ilustración comienzan sus ideas básicas en Inglaterra, es en Francia con la enciclopedia francesa la que va a terminar concentrando, condensando las ideas ilustradas y va a terminar haciendo una muy dura crítica al antiguo régimen. Ahora, en Francia es que se consolidan esas ideas. Pero Francia fue un poco cobarde, porque no terminó haciendo grandes cambios. Ahora, ante las duras y muy bien sustentadas críticas de la burguesía ilustrada a las monarquías, esto comenzó a generar un pensamiento crítico, una ola crítica de pensamiento de la población. Y muchos reyes, ¿qué cosa lo que hicieron? Tuvieron miedo de lo que estaba pasando. Y tuvieron miedo porque la crítica era muy dura y la gente exigía cambios. Ante eso, ya es que nace el llamado despotismo ilustrado.
En la segunda mitad del siglo XVIII, lo que vamos a terminar encontrando es que los reyes intentaron conciliar, como dice acá, su poder absoluto, ¿ya? Su poder absoluto en el gobierno, con beneficios de tendencia ilustrada para la población. Es ahí donde nace una frase: todo para el pueblo, una serie de derechos para la población, pero sin el pueblo, sin que el pueblo participe en las decisiones del gobierno. Esa termina siendo la frase de José II de Austria, que termina siendo la esencia del pensamiento del despotismo ilustrado. Repito, la idea era establecer reformas progresistas ilustradas, pero dentro de gobiernos políticamente absolutistas. ¿Qué dice acá? Incremento del centralismo, porque esa es la característica del absolutismo. El rey tiene más poder, somete a los señores feudales, tiene un mayor control en las provincias, etc. Pero para poder calmar a la población, ¿qué voy a hacer? Beneficios. ¿Ya? Le doy migajas, no le doy el poder, le doy algunos beneficios para calmarlos. Y si la gente se pone brava, los reprimo. Ya los reprimo. Pero la idea era, repito, que el poder siga en manos de los monarcas, de las dinastías tradicionales absolutistas, pero dando beneficios de tendencia ilustrada a la población. Muchos de estos reyes consideraron que la ilustración era correcta. Era, digamos, una forma nueva, ¿ya?, de poder gobernar, pero en realidad terminaba siendo una adaptación a las críticas que se les venían haciendo para intentar mantener el poder en sus manos. Por ejemplo, se va a terminar estableciendo una educación libre, se permite que el pueblo acceda a la educación. La educación ya no va a ser dirigida exclusivamente por parte de la iglesia. Van a haber reformas, por ejemplo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, en la reforma militar. Son muchas reformas que planteaban la ilustración, pero no van a permitir que el pueblo participe en el gobierno. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay reinos que van a terminar aplicando ese despotismo ilustrado. Austria, Prusia, Rusia con Catalina la Grande, Carlos III, el de las reformas borbónicas. Pero hay un reino que termina siendo muy rígido, que no está de acuerdo con los cambios, y ese reino es Francia. Precisamente por eso es que en Francia va a estallar la revolución sociopolítica más grave de todas. ¿Por qué? Porque todos los demás reinos habían terminado por lo menos concediendo algunos beneficios, y eso termina generando que las tensiones sociales bajen un poco. Al contrario, en Francia los reyes eran los reyes más rígidos con respecto al absolutismo, y por lo tanto, al no otorgar beneficios a la población, las tensiones sociales terminaron concentrándose más al punto que ¡boom!, explotaron con la revolución de 1789. Antes de llegar a Francia, tenemos que ver algo. En Inglaterra